Su permiso, señora presidenta, muy buenos días a todas, a todos. Un gusto presentarles la jornada de reforestación y saludo con mucho afecto a Sergio Graf, nuestro querido comisionado de la CONAFOR, por supuesto a Leti Ramírez, a Columba. Hemos hecho una triada, si nos pasan la primera y me prestan un micrófono, porque yo siempre hablo de acá. No me gusta darle la espalda. Así es que lo que les quiero explicar es por qué es tan importante restaurar. En primer lugar, porque el 70% de nuestro territorio tiene cobertura forestal, ya sean matorrales, selvas, bosques, manglares, el 70% es forestal. El 12% de la biodiversidad está en México a nivel mundial y además corresponde porque convive la zona neártica con la neotropical. Entonces, por eso tenemos bosques de todo tipo y ecosistemas forestales. Y fíjense ustedes que el 60% de los ecosistemas forestales están en terrenos comunitarios o ejidales. Por eso es tan importante involucrar a las comunidades. Pero tenemos desafíos muy grandes. Primero, tenemos 203,000, casi 204,000 hectáreas al año que se deforestan por miles de razones, por ganadería, porque se hacen edificios o hoteles, entonces hay un tema de deforestación. El segundo es los incendios forestales. Este año nos ha ido bien, presidenta. Tlaloc nos ha ayudado bastante y por lo tanto, pero normalmente tenemos casi 846,000 hectáreas afectadas por incendios forestales y 62,000 hectáreas han sido afectadas por plagas, por enfermedades, ¿no? Y bueno, por supuesto, el mayor desafío que tenemos hoy en México es la tala ilegal y justamente la estamos atendiendo de manera con varias secretarías y sobre todo con la Secretaría de Seguridad, Protección Ciudadana. ¿Por qué importa forestar? Porque la verdad el ciclo del agua depende de los bosques. Segundo, porque nos ayuda a regenerar los suelos. Tercero, porque fortalecemos la economía forestal. 0.2%, 24% del PIB es economía forestal, tableros, etcétera, cosas que se producen en las comunidades. Impulsar la infraestructura verde en las ciudades, todos queremos árboles en las ciudades, es urgente. Y opciones productivas en bosques, selvas y manglares, como la ganadería regenerativa, pasar de la extensiva a la regenerativa y nos ayuda a mitigar el cambio climático que tanto nos afecta. Así es que esta gran jornada de restauración ha implicado, y somos la verdad 3 mujeres, y yo agradezco muchísimo a Columba López, a Leti Ramírez, porque nos hemos organizado con las comunidades, instituciones, financiamiento, con los estados para hacer toda la cadena de valor. Eso es, señora presidenta, por qué es tan importante esta Jornada Nacional de Reforestación. Muchas gracias, Alicia. Adelante, Columba. Acá. Sí, aquí está. Aquí está. Buenos días a todas y todos. Bueno, pues, presidenta, para informar que vamos a estar trabajando la jornada de reforestación en 32 estados, en 621 municipios, 1,632 núcleos agrarios, 32,000 hectáreas. Vamos a sembrar, tan solo ese día vamos a plantar más de 6.6 millones de árboles y plantas. Van a participar 235,097 personas y vamos a hacer una siembra también con drones, los cuales aquí trajimos, aquí están, y tenemos una implementación muy padre que está trabajando el CONALEP, donde vamos a poder hacer el sobrevuelo. Ahorita vamos a mostrar. Ahí ya van las semillas peletizadas. Bueno, las semillas se les pone un sustrato, se les pone tierrita con ciertos fertilizantes, se protege muy bien para que a la hora de caer a la tierra pues puedan emerger con toda seguridad. Algo también que nos protege es de que no se lo lleven las ardillitas o algunos animalitos del campo, porque cuando hicimos las primeras pruebas hace algunos años, ahí se nos perdían las semillas. Miren, entonces, bueno, vamos a trabajar con los 32 gobernadores de los estados,
CONAFOR, Sembrando Vida, y también vamos a estar participando en las áreas naturales protegidas. Aquí trajimos plantas emblemáticas de los diferentes ecosistemas, trajimos de bosque, de selva, tropicales y desérticas, para que pudieran conocerlas. Este es el tipo de plantas. Traemos un cosmos, que ese cosmos lo rescatamos en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Es esta planta como guinda, ya no se veía en la ciudad y nos lo regalaron, y hoy Corena lo tiene, y agradecemos mucho a Corena el préstamo de estas plantas. ¿Quiénes son las dependencias involucradas? Está Semarnat, está Bienestar, está Agricultura, la Sedena, que está participando muy activamente, Semar, Servidores de la Nación, INJUVE, y tenemos la colaboración con centros de investigación, universidades, organizaciones, en donde vamos a estar impactando en diferentes bosques templados, nublados, selvas húmedas, selvas secas, matorrales, pastizales, manglares, 37 áreas naturales protegidas, donde estaremos, y áreas destinadas voluntariamente para la conservación en 17. Nosotros tenemos el gran reto de aquí a 2030 de estar plantando, vamos a estar reforestando y conservando 1.500 millones de plantas y de árboles en todo México. Ese es nuestro gran reto, y bueno, pues aquí estamos a la orden. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. A mí me corresponde comentarles que estamos muy, pero muy contentos de esta Jornada Nacional de Reforestación, porque el día 9 de agosto estaremos participando, como ya lo dijo aquí, más de 235,000 personas. Y lo importante es que es un esfuerzo del Gobierno de la República con las diferentes áreas, fundamentalmente, y aquí hacemos un reconocimiento a los sembradores de vida, más de 417,000 productores. Gran parte de las plantas que se van a sembrar vienen de los sembradores de vida, y estarán también los jóvenes construyendo el futuro, los servidores de la educación, los de fertilizantes, los de cosechando soberanía, la producción para el bienestar, alimentación para el bienestar, la CONAFOR, CONAM, como ya se dijo, la participación de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría Marina, porque decimos algo muy importante. Lo más importante para nosotros es que la participación colectiva permite la reconstrucción del tejido social, y estamos todos invitándolos a estar pendientes, a difundir la importancia que tiene el compromiso y la defensa de la naturaleza y para las futuras generaciones. Por eso este 9 de agosto demostraremos el cariño que le tenemos a la tierra, y sabemos que cuidar la naturaleza también es construir bienestar. Muchas gracias. Columba, ¿por qué no mencionas de Sembrando Vida cuántas plantas se siembran al año? De frutales, maderables, aparte de esto. Sí, gracias. Bueno, en Sembrando Vida estamos en 21 ecosistemas. En estos diferentes ecosistemas manejamos 3 tipos de estrato. El que es el estrato forestal, donde se siembran caoba y algunas plantas que son conocidas como maderas finas. Tenemos una gran cantidad, ahí ya están ahorita plantadas. Este año vamos a reforestar 430,000 en diferentes zonas, principalmente en la zona de Michoacán y de Guerrero, por los planes de justicia donde estamos actuando, que es básicamente la parte del Puebla Musgo y el Plan Michoacán. Otra parte donde tenemos plantas comerciales, o que son la parte de los frutales, donde está el cacao, el café, está la papaya, la guanábana. Tenemos 15 cultivos, en estos 15 cultivos de mayor extensión. En estos se siembran aproximadamente 200,000 plantas al año, y todavía en cada uno de los viveros estamos teniendo 300 millones de plantas en total, para poder estar supliendo aquellas que por algún desastre natural está alguna afectación, o que si tenemos alguna
alguna plaga, enfermedad, tenemos que sustituir estrés hídrico, tenemos las plantas suficientes para estar reponiendo y que estas zonas productivas, los más de 417,000 sembradoras y sembradores que participan siempre estén teniendo esta planta y también puedan ellos actuar en mayor superficie, ya que algunos donan planta a sus municipios, donan planta a los estados y también hay una gran combinación de comunidades que están creciendo a través de Sembrando Vida en estas plantaciones. Y algo también importante que tiene ahorita Sembrando Vida, que está en la parte de la zona de milpa, es la introducción también de la comida que tenemos ligada a esta milpa. Y tenemos ahí las plantas medicinales y aromáticas que también forman parte de la gastronomía de nuestros pueblos originarios, pero también de la medicina. Entonces, en total, en Sembrando Vida son 300 millones de plantas las que se cultivan anualmente y de diferentes estratos. Presidenta, quisiera, ya nos había comentado, ahorita hizo en su intervención, la secretaria Alicia hizo una mención de cómo están trabajando con con este cambio, los cambios meteorológicos, pero quisiera ver si nos puede profundizar un poquito más con respecto a este cambio del Niño. Sí. Bueno, lo presentamos aquí. Vamos a seguir hablando de esto. Hay un fenómeno natural que se llama el Niño. Se le puso así porque en Perú, si mal no me acuerdo, hay cambios en la temperatura del océano y llegaba justamente en Navidad, el 24 de diciembre, y por eso le pusieron el Niño, vinculado con el Niño Dios. Entonces, es un fenómeno que con el cambio climático se ha ido agudizando. Antes era cada determinado tiempo, ahora es cada 2, cada 3 años, tampoco hay una especificidad de cada cuántos años llega, pero al medir la temperatura de la superficie del océano, pues, y a partir de las corrientes, se determina que este año y hasta el próximo año va a haber un Niño muy intenso, le llaman el Super Niño. Eso significa más lluvias en algunos lugares, la probabilidad de que haya más huracanes en el Pacífico, no necesariamente tocan tierra, pero sí hay una probabilidad de que haya más y que sean más intensos, pero también significa el próximo año la probabilidad de sequía en el centro del país. Entonces, estamos trabajando con los científicos, con la Semarnat, con la Secretaría de Ciencia y un grupo de científicos y el Meteorológico Nacional con Conagua, que nos ayuda a ver cómo monitorear este fenómeno y poder tomar todas las precauciones. Aquí en la mañanera se presentó que ya se instalaron todos los centros de protección civil en los estados principalmente del Pacífico, para que podamos estar alertas en caso de huracanes. Y ya está también, por cierto, la aplicación telefónica, ya la vamos a presentar. Bueno, más que la aplicación, el sonido en los teléfonos, la alerta, exactamente. Preguntarle, se dio a conocer una información de una red de huachicol, de hecho fueron 4 centros de huachicol que fueron asegurados el día de ayer. Preguntarle si el día de hoy el Gabinete de Seguridad le reporta si hubo personas detenidas, porque no se informó sobre este tema. Sí, entiendo que la Fiscalía más tarde va a dar más información sobre este tema. Gracias, Presidenta. También preguntarle si, se dio a conocer también el asesinato de un creador de contenido en el estado de Sinaloa. Ya su gobierno pues dio a conocer algunos datos al respecto. Preguntarle si el Gabinete de Seguridad le informó más sobre este caso. Sí, se tocó el tema y están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio.
Sí, en ese sentido preguntarle cuál es su opinión sobre este efecto, el impacto que tiene que se Bueno, dé. vamos a esperar a toda la información. Evidentemente tienen que detenerse a los autores materiales y en todo caso al autor intelectual y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio. Gracias, presidenta. Ha habido críticas a 2 diputadas de Morena porque hicieron pues algunas burlas, ¿no?, en contra de adultos mayores mediante un podcast. Preguntarle cuál es su opinión al respecto. ¿No es contradictorio porque su gobierno ha defendido pues justamente a este Sí, sector? creo que ya hizo una declaración sobre esto la presidenta de Morena. Sean de Morena o de cualquier otro partido político o sin partido político, no es correcto hablar de ninguna persona en una forma discriminatoria. Estamos en contra de cualquier forma de discriminación, cualquier forma. Y ya pues que sea Morena quien defina si eso representa una sanción para las diputadas. Gracias, presidenta. También preguntarle su opinión sobre este aumento en el costo de la elección que propone el INE. ¿Usted haría un llamado a los consejeros para que reduzcan esta cifra? Pues están presentando una cifra 15,000 millones más arriba de lo que costó la elección de el 2024. Entonces nos parece que pues es exagerada. O sea, la elección del 2024 es similar a esta, pero además hubo impresión de boletas para senadores y impresión de boleta para presidenta de la República. Entonces, pues consideramos que es, en todo caso, es lo que costó la del 24 con la inflación del 25 y del 26 y del 27. Pero el pedir 15,000 millones de pesos más, pues nos parece exagerado, la verdad. Debería costar lo mismo que la del 24, no entendemos por qué deba costar más. Y ya finalmente, presidenta, hace unos días se publicó una columna donde se da a conocer que en una reunión que tuvo usted con empresarios, ellos le manifestaban su preocupación por la posible llegada de Lenia Batres como presidenta a la Corte. ¿Esto fue real, esta información? Hay empresarios que plantean una u otra persona, no necesariamente Lenia Batres, pero bueno, ese es un asunto de la Corte. Y ahí tiene que definirse porque hay una contradicción en la propia Constitución por cómo quedó redactada de quién va a representar la presidencia de la Corte. Entonces tiene que resolverse ese tema. Pero mi respeto y reconocimiento a todos los ministros y ministras de la Corte. Gracias, presidenta. Nuevamente recalcar, como lo hicimos ayer, como lo hizo Luisa María, la ley que establece el derecho de las audiencias primero es constitucional, incluso la Constitución va más allá. Ayer la leía, pero ¿por qué no pones el sexto? En su primer párrafo. Ayer lo leí, nada más que ya no. Y es algo que se incorporó en el 2013. Arriba. Ahí. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. No hay censura, lo dice la Constitución, y así debe ser. Sino en el caso de que ataque a la moral, fíjense, eso lo dice la Constitución, que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. En esos casos habrá derecho de réplica. No puede ser más claro. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Entonces, ¿qué se hizo en la ley? Algo que se venía pidiendo desde hace muchos años. Que no sea el Estado quien sancione si algo que se publica es verdad o mentira, o que sancione si hay un delito o se perturbe el orden público o hay ataque a la moral o la vida privada o los derechos de terceros.
no debe ser el Estado. ¿Qué debe ser? Un esquema en donde los medios tengan a disposición de la ciudadanía a una persona designada por ellos para que la ciudadanía pueda quejarse. ¿A partir de qué? De un código de ética que emita el propio medio. Si yo tengo un radio, una radiodifusora que tiene una concesión del Estado, ¿qué debo hacer de acuerdo con la ley y los lineamientos? Bueno, tengo que hacer público el código de ética de mi radiodifusora. Digo yo por poner un ejemplo, cualquier persona, un tercero, debe poner públicamente su código de ética. ¿Qué es un código de ética? Es decir, bajo qué principios éticos da la información, de acuerdo con ellos mismos. Nadie le pone lineamientos para su código de ética. Ellos determinan su código de ética. ¿Qué más debe hacer? Contratar a una persona con ciertos requisitos para que pueda ser el defensor de las audiencias de su radiodifusora. ¿Qué más debe hacer? Poner a disposición del público un espacio donde la gente pueda acceder a ese defensor de las audiencias. Eso es todo. Si no lo hace el medio, puede tener una sanción, porque lo dice la ley. Pero ¿estamos sancionando los contenidos de la radiodifusora? No. ¿Está el Estado definiendo si dice verdad, si dice mentira, si afecta a un tercero? No. ¿Hay multa por decir una cosa o decir otra? No. Pueden tener una multa si no publicaron su código de ética, si no tuvieron un defensor de las audiencias y si no hacen público la forma de acceder a ese defensor de las audiencias. Eso es lo que dice la ley y los lineamientos, esencialmente. ¿Es censura? No, es poner a disposición del pueblo una persona nombrada por las propias empresas para recibir quejas relacionadas con alguna noticia o alguna opinión. Y ellos ya determinarán, ellos mismos, sin influencia del Estado ni del gobierno, que responden a la ciudadanía. Eso es lo que dice la ley y lo que dice los lineamientos de la comisión. Eso es muy importante, y ayer lo aclaró Luisa María y vamos a seguirlo aclarando. ¿La censura qué es? Que no digas algo, que desde el Estado intervengan en un medio de comunicación para decirle, eso está prohibido decir, no digas esto, que se mueva este conductor de televisión, de radio, porque está atacando algo. Eso es censura. Evitar que se dé información, evitar que se dé opinión desde el Estado. Nosotros no censuramos, lo único que decimos es tu responsabilidad lo que dices, es tu responsabilidad lo que opinas, pero hazle saber a la ciudadanía cuál es tu código de ética. Hazle saber a la ciudadanía que hay un defensor de las audiencias para que se garantice el derecho a la información establecido por la Constitución y un espacio en donde la gente pueda tener acceso a esa persona. Eso es lo que dicen los lineamientos. Por eso se dice, se defiende el derecho a las audiencias. ¿Qué participación tiene el Estado? Ninguna. Solamente se emiten los lineamientos que hoy están a consulta pública antes de salir en el Diario Oficial de la Federación. Ese es el primer tema. Ahora, ¿qué es lo que ha venido pasando? Sobre todo en los últimos años y particularmente ahora. Se miente. Particularmente los comentócratas, pero también muchos medios de comunicación. Se miente. Lo que dices, Riva Palacio, que dice que yo
estoy ayudando a, ¿cómo se llama? Vallarta. A Israel Vallarta. Ni lo conozco, nunca lo he visto, no tengo el gusto de hablar con él. No lo conozco, más que lo que conocemos de su historia y la liberación que se hizo por parte del Poder Judicial y el montaje que hizo Loret de Mola, porque todos vimos eso. Es lo que conozco, igual que todos los que estamos aquí, igual que nunca he hablado con él. Pero ya inventó Riva Palacio de que alguien del gobierno lo contactó para ayudarle a hacer una denuncia contra Ciro Gómez Leiva y no sé quién más. Contra Loret. Contra Loret. Falso de toda falsedad. Absolutamente falso. Pero como ese diario salen una cantidad de mentiras impresionantes. Bueno, una, por ejemplo, que recibía Ofelia Medina. Por cierto, una mujer extraordinaria, de las mejores actrices que ha dado nuestro país. Conozco a Ofelia, creo que la última vez que la vi fue hace 20 años, no sé. No, después de eso no hablo con ella. Que la recibió pero y que la maltrató. ¿de dónde se inventan? O sea, por eso digo que son las notas de opinión o las opiniones de ficción. Son ficción inventada, absolutamente inventada. Ya ni tomo tiempo a veces en la mañanera para hablar de los comentócratas, porque es tan absurdo lo que dicen que ni tiene caso estar aclarando cada cosa. Pero es parte de un vínculo que tienen entre todos ellos, que no quieren al gobierno. ¿Y por qué no lo quieren? Pues porque no les damos chayote, así, tan sencillo como eso. Porque nosotros no le damos dinero a un periodista, a un reportero, para que diga lo que queremos que diga. Sí hay recursos que se distribuyen en medios de comunicación a partir de sus audiencias, esencialmente es el esquema que tomamos. Hay algunos a los que no les damos. TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, El Universal tampoco. Abiertamente lo digo. Porque también, en particular TV Azteca, pues ustedes saben que hasta tiene que terminar de pagar sus impuestos también, porque así debe ser. Pero todos los demás medios reciben a partir de sus audiencias. Esencialmente esa es una fórmula que definimos desde que entramos al gobierno. Y es una tercera parte de lo que se daba con Peña. Y también, eso es muy importante, que no se hacía, se apoya a medios estatales, que son muy importantes en la comunicación, a muchos de los principales medios estatales. Bueno, pero nosotros no le damos dinero a ningún periodista y aquí todos ustedes son testigos de ello. Bueno, la tercera. Ayer no terminamos de pasar la última parte de aquella entrevista de hace 16 años o de aquel debate de Sergio Sarmiento, Ciro, Denise, 26. López Dóriga, 26 años. Uno que te llama y te dice, esta entrevista es una irresponsabilidad o esta forma de hacer las cosas es una irresponsabilidad. ¿Cuál debe ser? Porque los medios muchas veces mentimos, a veces adrede y a veces por otro tipo de razones, por supuesto. ¿Cuál debe ser? Debe ser una legislación buena sobre difamación y calumnia. O sea, si yo digo una cosa en un programa de televisión que afecta a Denise, a Ciro, a Carmen o a Joaquín, ustedes deben poderse defender diciendo, Sergio, tú dijiste esto es falso, retráctate o yo te voy a demandar. Pero todos sabemos que la legislación en México es sumamente imperfecta en cuestión tanto de calumnia como de difamación. En lugar de crear estos organismos de censura como se han planteado en la Cámara de Diputados, que son entes que van a ejercer una censura por parte del gobierno, por parte del Congreso, lo que debemos tener es buena legislación de calumnia y difamación para que seamos los individuos los que nos podamos defender precisamente de la calumnia y la difamación.
Sergio, esa frase de a veces mentimos deliberadamente me suena rarísima, ¿no? Digo, yo creo que yo no veo cuándo hemos mentido deliberadamente. ¿Tú crees que o sea, por ningún error. medio, ¿tú crees que ningún medio en este país ha mentido deliberadamente No, nunca? no me quiero meter con ningún Sí, medio, pero no, yo creo que no. aquí en Canal Yo estoy 40 mentir No, deliberadamente. yo estoy hablando de los medios en general. No estoy diciendo Canal 40, no estoy diciendo Televisa, O los TV periódicos. Azteca, Imagen, los periódicos. Yo sí creo que se miente muchas veces en los medios y creo que se miente deliberadamente en algunas A ocasiones. ver, un ejemplo. Pero vamos a Sergio, suponer un ejemplo, porque eso es provocador. Vamos a suponer que se mienta por razones de lo que tú quieras. Vamos a suponer que yo digo que una persona es culpable de narcotráfico y que resulta que no tengo pruebas para ello. Creo que la persona se puede defender, debería poderse defender por una ley de calumnia y Más que una difamación. mentira, es una calumnia. Es una calumnia. La calumnia es un hecho falso atribuido a otra persona. Sí, lo que quiero decir, Pueden no estoy poner ese atenuándolo. link para que puedan seguir viendo. Fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ni siquiera es una ley de calumnia y difamación, ni siquiera lo estamos haciendo administrativo penal. ¿Qué les decimos? Que al propio medio tenga un defensor de las audiencias, para que aquella persona, por ejemplo, que fue calumniada, pues pueda acceder al defensor de las audiencias, la ciudadanía. Fíjense. Ahora, vamos a poner lo que dijo ayer Sergio Sarmiento, porque es muy relevante. Después de la mañanera hizo un texto. Y voy a decirlo porque él tiene su visión, pero también en donde trabaja, su principal medio de comunicación, la consulta pública. Pero fue escrito, ¿no? ¿O fue aquí? ¿Aquí lo dijo o fue escrito? ¿Lo dijo? La consulta pública, para que se pueda discutir sobre el tema. Pero ahora sí dicen… Bueno, a ver, el tema continúa, no nos vamos a estar pues toda la mañanera, sería más de una hora con este tema. Yo quisiera de una vez hacer una serie de comentarios, sobre todo sobre el comentario burlón que hace la presidenta de la República en este tema. Sí, yo dije en ese debate en el año 2000 que los medios mienten y lo sigo sosteniendo. Creo que se requieren instrumentos válidos para combatir la difamación y la calumnia, y siempre lo he sostenido. Si la presidenta leyera mis columnas, pues sabría que esa es una posición que siempre he tenido. No crean que era tan fácil para alguien que aparecía en medios tradicionales decir que los medios mentían. Pero si alguien aquí me puede decir que hay algún medio que nunca mienta, bueno, pues me lo podrán decir. Yo pienso que los medios mienten, que defienden intereses, eso está bien. Entonces, él dice claramente, lo dijo hace 26 años y lo dice ahora, que los medios mienten deliberadamente y que, dice él, tiene que haber una legislación para que aquel que fue calumniado pueda defenderse. ¿Qué es eso? Derecho de las audiencias. Así nada más. Que el pueblo de México tenga acceso a la información. Verás, como lo dice el Sexto Constitucional. Entonces, esta campaña que ha habido de que el gobierno, que la presidenta ahora quiere censurar, es absolutamente falsa. Bueno, ya lo he dicho. Si hubiéramos querido censurar, imagínense, pues nada más una televisora que se la pasa mintiendo sobre nosotros. Ahora dicen, es que en la mañanera también se miente. Yo doy mi posición y aquí le doy la palabra a quien no está a quien tiene más afinidad con la posición del gobierno, a quien no tiene ninguna afinidad. Hace rato que no viene Reina y que no vienen otros compañeros que no tienen ni siquiera un medio de comunicación formal, pero que tienen derecho a preguntar.
Entonces, aquí hay libertad, hay pluralidad, se le da la palabra a todo el mundo, a todas y a todos. A veces pues toca cada mes a uno porque tenemos límite de tiempo en la mañanera, pero es un espacio plural este. Ayer tuvimos una discusión muy interesante con Proceso, con Dalila, y ella preguntó libremente y yo contesté libremente. Ahora, que un partido político quiera tener su espacio de información, pues tienen todo su derecho a llamar a una conferencia de prensa. Quieren debatir lo que se dice en la mañanera, tienen sus espacios. Este es un espacio de la Presidencia de la República para comunicarse con el pueblo de manera directa. Y buscamos que haya debate, que haya información, que haya difusión de lo que hacemos, porque es el derecho, más bien la obligación de todos los gobiernos de informar y al mismo tiempo de debatir los temas que hay a nivel nacional. Si nosotros no tuviéramos este espacio, el 90% de la información que habría de los medios tradicionales sería en contra, y muchas veces con mentiras reconocidas. ¿Qué hacemos? Defendemos los derechos de la gente, de la ciudadanía, a través de un esquema muy sencillo y que además ni siquiera entiendo por qué los medios se oponen, tradicionales. ¿Por qué tanta cosa de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión? Si además ellos aprobaron la ley, estuvieron de acuerdo con la ley. Oye, que no estás de acuerdo con un punto de los lineamientos, pues por eso se abrió consulta pública, para que se dé a distancia o presencial, pues que no se está de acuerdo, y evidentemente se van a considerar si hay alguna cosa que no queda clara. ¿Pero qué se defiende? El derecho del pueblo, de la ciudadanía, a poder tener comunicación con un medio de comunicación, de ida y de vuelta, no nada más de aquí para allá, también de abajo hacia el medio. ¿Cómo? A través de un defensor de las audiencias que ellos nombran. Imagínense. Ahora, ¿cuál va a ser el código de ética de algunos? Mentimos deliberadamente, puede ser. Número 1, se vale mentir. Aquí en este medio se miente deliberadamente. Puede ser, ¿no? Su código de ética. Nadie lo va a sancionar. Pero si tiene un código de ética que es publicado, pues mínimamente deberían cumplir con ese código. Pero la gente ya va a decir, bueno, este es el código de ética de este medio. Los medios mienten deliberadamente, punto 1 del código de ética. Bueno, ya decidiré como audiencia si lo veo o no lo veo. Es el derecho del pueblo a la información. Presidenta, en este debate no se quedará corto el esfuerzo, con mucho respeto lo pregunto, para combatir las calumnias, las difamaciones. Habría que tomarle la palabra, por cierto, a Sergio Sarmiento, de ir contra la calumnia y contra la difamación. No se quedará corto el esfuerzo, entendiendo que los dueños de los medios no son periodistas, que el interés no es periodístico, no es por la verdad, sino por el negocio, entendiendo que no se puede confiar en un código de ética que lo dicte alguien que no tiene ética. No lo digo yo, lo han dicho incluso en cortes, en tribunales, Ricardo Salinas Pliego. No existe el riesgo de que se quede corto el esfuerzo, Presidenta. Bueno, si ni siquiera quieren aceptar entonces vamos, existe, dependiendo del Estado de la República, porque los códigos penales son distintos en cada entidad de la República, en muchas tienen un porcentaje, el 80%, que es muy parecido, y un porcentaje que cada estado determina, porque somos una república federada, cuál es
lo que considera delito del fuero común que le corresponde y cuál no. En la Ciudad de México, por ejemplo, la calumnia solamente está en el Código Civil, ya no está en el Código Penal. Se consideró en su momento por los gobiernos progresistas, con sus excepciones, que han gobernado la Ciudad de México, que es mejor en todo caso una demanda civil, más allá del dinero o no que pueda pagar uno u otro, porque no necesariamente es un asunto penal, es un asunto más del orden civil y del derecho a la información. Hay otras entidades de la República que lo siguen considerando penal, la calumnia y la difamación. Pero por lo pronto, pues vamos garantizando lo mínimo del derecho de la audiencia, lo mínimo. Y vamos viendo cómo funciona. Y de todas maneras, cualquier ciudadano puede acceder a poner una denuncia, dependiendo del estado, civil o penal, respecto a una calumnia. Se lo pregunto a usted, que ha sido blanco de narcocandidata, narcopresidenta, narcorégimen, forma parte de este movimiento llamado narcopartido, porque también además, y solo si me permite para cerrar de mi parte este tema, ahora el modus operandi pues no es que los periodistas o los conductores lo digan, sino que se convierten en voceros de los peores intereses porque invitan a los Alito Moreno, o solo por mencionar un ejemplo, ¿no?, que es el que más anda enchilado, decimos en mi pueblo, porque el INE le prohibió hacer estos señalamientos sin pruebas. Desafortunadamente también tenemos esto, ¿no?, de abrirle los micrófonos para que digan lo que quieran decir bajo el escudo de lo dijo fulano, no lo dije yo, Presidenta. Y además, aparte de, digamos, desde mi punto de vista, ¿qué es lo importante? Que la gente tome su opinión, tome conciencia. El pueblo es suficientemente inteligente para saber quién dice la verdad y quién no. Lo que tiene que haber es derecho de réplica. Porque si los medios solo dan su información y no tuviéramos la mañanera, pues imagínense. O no estuviéramos en territorio, pues imagínense. O no existieran muchos de ustedes, medios alternativos que tienen otra verdad, otra información. Imagínense, si eso no existiera, pues solamente se diría una cosa. Entonces, de mi punto de vista, y yo decidí mantener las mañaneras y nombrarle Mañanera del Pueblo, porque sabía que en algún momento iba a venir una andanada de mentiras y de campañas. Y además, me parece, entonces tienes la mañanera para poder responder, pero además me parece pues una forma extraordinaria para comunicarte de manera directa con la gente. El problema hoy, y por eso es importante el debate sobre las redes. Fíjense, esta tendencia que hay en X, me estaba platicando Luisa María, espero que a lo mejor hoy no lo presenta, pero sí la próxima semana. ¿Qué cuentas son las que levantan una tendencia en X? La mayoría son cuentas anónimas de personas que por lo menos no dan la cara. Hay algunos otros que sí, algunos incluso periodistas, con mucha calumnia, pero la mayoría es dinero invertido en la red para subir tendencias. Bueno, cuando se hace eso, ¿qué impacto tiene? Si el 90% son cuentas falsas para levantar una tendencia, y son las mismas de siempre además, pues cada vez pierden más influencia. Entonces, antier, el lunes salió una encuesta de las Heras, ¿no? Salió una del Financiero, una de las Heras. A ver, pon las tres para que.
La del financiero es telefónica, que ya cada vez las telefónicas tienen más problemas, ¿no? Porque pues ya no contestamos los teléfonos si no conocemos de dónde vienen, ¿no? Es algo que por seguridad muchos hemos hecho. Este es de las Heras, ¿no? Salió el lunes. Por cierto, es muy interesante porque sacan muchas cosas sobre el Mundial. El sentimiento muy… A ver, ponlo rápido, síguele para que… ¿Cuál es el principal sentimiento que ha generado la Copa Mundial? Alegría, orgullo, alegría y orgullo, 47, ¿no? 47. Porque fíjense que también muchos paladines de la información dijeron que esta salida hipermasiva a festejar a la selección era una catarsis por el gobierno autoritario que vivimos. Eso dijeron. Es que por eso les digo que es la ficción y además pues no hablan con nadie, ¿no? Más que con ellos mismos. Entonces, felicidad y alegría y orgullo. Hay indiferencia, enojo, preocupación. ¿A qué sigue? Tuvo la oportunidad de asistir a un estadio, fíjense, el 19% sí. Adelante. El papel que realizó la selección, 45 mejor de lo que esperaba, 40 justo de lo que esperaba. O sea, muy bien calificada la selección. Adelante. La realización del Mundial, beneficio, perjudica al país, 73% lo beneficia. En fin, bueno, aprobación 69, luego el financiero sacó 67 o algo así, ¿no? 67. Y hoy el Heraldo, $70. ¿Y por qué? El otro día me contaron que se reunieron unos periodistas con dirigentes de la oposición y comentócratas. Y me da risa porque ¿saben qué fue su principal conversación? ¿Por qué no hay oposición? Pues porque no hay proyecto del otro lado. Lo que hay es ataque, 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 ataque. Decimos una cosa, ataque. Decimos otra cosa, ataque. Decimos lo contrario, ataque. Que porque fui a la final del Mundial, ataque. Si no hubiera ido, hubiera sido ataque. O sea, pero la gente, ¿qué evalúa? Si estamos trabajando, si estamos cumpliendo con nuestros compromisos, si defendemos la soberanía, si nos ve trabajar todos los días, si ve que tenemos convicción, si hay honestidad. Eso es lo que evalúo. Bueno, le he dado en muchas ocasiones. Es muy triste porque lo que ha pasado en la Franja de Gaza, esta ofensiva inhumana que ha hecho el Estado de Israel, es la verdad. Hay gente que opina lo contrario, tiene derecho a decirlo, porque tienen derecho a decirlo. Nuestra opinión es distinta y siempre vamos a defender, porque además es la obligación constitucional de la presidenta, la autodeterminación de los pueblos, la paz y la no intervención. Presidenta, para cerrar de mi parte, las remesas sumaron 5.472 millones de dólares en junio. Estaba revisando lo que publica precisamente El Economista ayer, que el envío promedio fue de $422, el más alto desde 1995. Como contexto para recordarle también respetuosamente que le hace falta, si me lo permite, a esta mañanera del pueblo la presencia migrante constante, como la tienen nuestros pueblos indígenas, como la tienen las mujeres en la historia.
estos migrantes que se sienten orgullosos. Fíjese, si me permite nada más comentarle, este pasado fin de semana estuve en Las Vegas y no por los 50,000 que nos pagan por pregunta aquí en la mañanera, perdón por el sarcasmo, y veíamos a boxeadores mexicanos que se sienten orgullosos. Se coronó campeón mundial, por ejemplo, el Camarón Cepeda, orgullo del Estado de México, y cuando lo entrevistaron dijo: otro ejemplo más, otro mexicano más honesto que viene a cumplir el sueño americano a Las Vegas. Eso de otro mexicano honesto creo que tiene una gran repercusión, porque además lo dijo en las televisoras en inglés, la entrevista era en inglés. O el caso de Raúl Curiel, orgullo de Tamaulipas, que me comentaba: yo quiero ser un ejemplo positivo que tanto le hace falta a estados como mi estado, Tamaulipas. O Zulem, esta que también fue, que vive en Arizona. Zulem también fue olímpica, mexicana, y que está haciendo lo que le corresponde a nivel social del otro lado de la frontera para ayudar a los jóvenes en vulnerabilidad para que salgan adelante. De hecho, Raúl Curiel me decía: yo quiero regresar ya después, cuando sea campeón del mundo, a Tamaulipas, a ser un ejemplo para los que vienen de abajo. Y son todas estos ejemplos de gente trabajadora, ¿no?, en Estados Unidos, que está dando el campanazo, si me permite la expresión. Iba el lunes a una yarda, como les llaman ellos, de tarimas, en donde un señor, Porfirio Vázquez, le da trabajo a una docena de personas, y son los héroes anónimos que creo que deberían, si me permite decirlo, estar presentes en la mañanera del pueblo, en momentos en que se habla de que la cacería de inmigrantes está teniendo éxito de acuerdo a la visión discriminadora y racista del otro lado de la frontera. Y por cierto, Presidenta, ¿habría manera de que también dieran claridad de cómo se han gastado los recursos, los consulados, en esta representación legal que pareciera no llegar a todos los que lo necesitan y pareciera no ser suficiente? Porque pareciera, por eso quiero que lo confirmen, Presidenta, que se queda solamente en la evaluación de sus casos, que son gratis, pero no en una representación de la mano. ¿Cómo van las visitas de los consulados a los migrantes? Hay migrantes comprometidos como Silvia, no voy a dar su apellido por respeto, Silvia, que forma parte de esta generación de mexicanos que es afín a Morena, a la 4T, y que está haciendo tal vez lo que no se está haciendo como debería de hacerse desde los consulados. Estuvo visitando a inmigrantes que están detenidos en el centro de detención de Otay, muy cercano a la frontera. Por eso se lo preguntaba, Presidenta, si se puede institucionalizar un segmento para que se esté informando de esto, que es de a tiro por viaje, como una avalancha de noticias que creo que deberían de tomarse en cuenta. Gracias, Presidenta, por la atención. Lo vamos a hacer. Al principio del gobierno lo hicimos los viernes y después por distintas razones dejamos de hacerlo. A veces vienen, pero tomamos en cuenta lo que dices porque es muy cierto. Son mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos, honestos, trabajadores, héroes y heroínas que en la mañanera del pueblo tienen que tener su espacio. Sin embargo, publicamos un reportaje que documenta que más de 4,000 técnicas y técnicos de Sembrando Vida están contratados bajo como prestadores de servicios profesionales sin seguridad social, y algunos reportan que sus coordinadores han acusado que algunos incluso les piden cuotas. Estos técnicos pues realizan su trabajo en comunidades y tienen que trasladarse por carretera, por terracería. Ha habido en algunos casos accidentes, violencia durante estos traslados. Sobre los contratos también los pudimos verificar vía transparencia, y preguntarle pues qué va a hacer su gobierno para revisar esta situación y para mejorar las condiciones. Ya se ha hecho. Hubo hace tiempo una denuncia de una persona que malamente, y de hecho es un delito, estar pidiendo cuotas a quien recibe sus apoyos. Se le retiró del cargo y además incluso se puso denuncia. Y si hay otro caso de por favor denúncienlo, porque no debe de ocurrir bajo ninguna circunstancia.
Muchos de los sembradores o de los técnicos reciben apoyos como una beca, no tienen todos seguridad social. Ellos saben pues que es como una beca por determinado tiempo y estamos buscando la manera de que puedan tener acceso a seguridad social. Muchas personas que apoyan a las distintas actividades y programas del gobierno y estamos buscando la manera de que puedan tener seguridad social. Pero muchos saben que es un apoyo como una beca. Esa es la manera en que tienen la relación con el gobierno. Así es, Presidenta, porque precisamente pues queríamos preguntarle si no resulta contradictorio que un gobierno que plantea precisamente como prioridad la justicia laboral tenga bajo pues estos mecanismos. No es contradictorio, porque ellos saben, hay un esquema de que a partir de los programas de bienestar se incorpora mucha gente como un apoyo, como una beca, no como un contrato de largo plazo. Y evidentemente está el IMSS Bienestar para acceder a salud, pero estamos viendo la manera de que puedan llegar a tener seguridad social, aun cuando reciban el apoyo como beca. Entonces, por ejemplo, jóvenes construyendo el futuro, algunos tienen. Entonces, estamos buscando la manera, porque representa algunos recursos, de que lo tengan. Pero no es una contradicción, es parte de un programa de bienestar, no de una contratación permanente del gobierno. Muy bien, muchas gracias, Presidenta. Ya nada más, por último, en otro tema, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, pues está denunciando que recibe amenazas a su integridad, a sus bienes y a su familia, y ella está adjudicando al gobierno federal. También está acusando que la FGR la hostiga e insiste en decir que es perseguida política. Preguntarle si usted ha tenido contacto o ha hablado directamente con ella. No he hablado con ella, pero no hacemos ninguna amenaza nosotros, no. No sé por qué se refiere, y si ella considera que de parte de alguien, pues que presente la denuncia, pero no hay nada contra la gobernadora. Hubo una carpeta de investigación que se abrió derivado de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua haciendo operaciones, y sigue esa carpeta por parte de la Fiscalía. Pues no tiene que ver con un asunto político, tiene que ver con un asunto de violación a la Ley de Seguridad Nacional.